Bueno, primeramente quiero agradecer al Ayuntamiento de Barbastro, a Darío, a la Asociación de Empresarios de Barbastro, la posibilidad de poder, de este congreso y de poder exponer en esta conferencia, que va a intentar ser un poco el hilo conductor de lo que vais a ir escuchando en profundidad en estos próximos días de distintos compañeros ponentes. El tema que, como ha comentado Darío, que vamos a hablar es sobre las perspectivas de la recreación en España. Entonces, voy a hacer un balance a lo largo de, primero definir qué es la recreación y también hacer un breve viaje, porque no podemos entender la recreación moderna en España sin el pasado de dónde venimos y luego también desde el presente conocer hacia dónde vamos. ¿Qué es la recreación histórica? Según el diccionario de la RAE, comúnmente en los medios de comunicación venimos escuchando recreación histórica. ¿Qué es lo que se nos viene? Pues a veces yo he visto en periódicos o en televisión incluso que puede ser desde moros y cristianos, se está usando indistintamente para moros y cristianos o para una recreación seria o un festival, vamos a decir, de recreación más purista, como pueda ser Tarraco Viva. Pero en realidad es una palabra que hay que buscar un poco su origen en el diccionario. Si vamos al diccionario de la RAE, recrear tiene dos vertientes. Una es crear o producir algo desde nuevo y una segunda acepción, divertir, alegrar o deleitar. En nuestro caso, la recreación histórica ha cogido más aspectos de la primera acepción. Es decir, recrear es producir o reproducir la historia tal cual como fue pues hace siglos. Hay bastante confusión, hay un gran problema semántico con este concepto. También la recreación histórica se enmarca también en un fenómeno general que es la vuelta al pasado, ¿no? Quizás coincida lo que decía un filósofo, ¿no? Como una tendencia social, el fin de la historia, ¿no? Que describía Fukuyama. ¿Por qué esa vuelta al pasado? ¿No? Parece como que no hay futuro. Entonces, en estos años, sobre todo en estas décadas, últimamente, pues esa vuelta al pasado se ha manifestado, por ejemplo, en lo vintage, ¿no? La vuelta al pasado reviviéndolo con objetos de antes. Lo retro, por ejemplo, la moda imita el diseño de antes construyéndolo ex novo, ¿no? Por ejemplo, pues, la moda de los años 70 se vuelve a reinventar. Y en nuestro caso, dentro de lo que es la historia, hay un boom, un resurgimiento de la historia a través de las novelas históricas, las series, los mercados de época, dentro de este fenómeno que se está dando últimamente de vuelta al pasado. Entonces, para conocer qué es una recreación histórica o de dónde viene, nosotros no es un fenómeno que venga de ahora, sino que ya anteriormente, en estos siglos, desde la época romana, se venía haciendo a su manera, pero ellos también de alguna manera hacían una especie de recreación histórica. Por ejemplo, los primeros antecedentes estarían en Roma, con las naumaquias o luchas gladiatorias, que reproducían, por ejemplo, la guerra de Troya o distintos episodios de las guerras de los héroes romanos, Eneas, por ejemplo. Y el teatro también con los héroes, las guerras, la mitología, por ejemplo, Séneca y las tragedias. Ya después de Roma, pues a través de la Edad Media, vuelve de nuevo a recordar esos héroes de antaño a través de los torneos medievales. Entonces, por ejemplo, la Edad Media recupera héroes como Roldán, por ejemplo, Ferragut, Beowulf, Sigfredo y sobre todo los caballeros del rey Arturo, que son recreados a través de los torneos medievales. Estos torneos medievales pues, reproducen distintas escenas del pasado. Esto se llama a nivel europeo. En España, lo que protagoniza esa vuelta al pasado sería la Reconquista. La Reconquista, por ejemplo, a través de los moros y cristianos. Pues los moros y cristianos recrean distintos episodios, sobre todo se van popularizando los juegos de cañas, por ejemplo, que recrean dos bandos, cristiano y los musulmanes, sobre todo para ensalzar las victorias frente a en las guerras de la Reconquista. Los juegos de cañas, por ejemplo, los tenemos representados ya desde la Edad Media, hacia 1409, en este cuadro de Gerardo Estamina, en el siglo XVI. También tenemos jinetes vestidos de moros, como podéis ver, en el siglo XVII. O sea, es una moda que
intenta un poco recrear a su manera, con conceptos o la moda que por ejemplo, en un contexto del siglo XVI-XVII, con lo turco, que era un poco el referente cultural que ellos conocían. Luego, posteriormente, pues tenemos las procesiones y celebraciones barrocas, que también pues, ensalzan esa historia del pasado. Hay, por ejemplo, autos sacramentales que hablan de Jerusalén conquistada. Episodios, por ejemplo, como la conquista de Granada, también se recrean a través de algún auto sacramental, de obras de autores del Siglo de Oro. Por ejemplo, otro caso, aquí voy a citar Sicilia, porque en el caso de los pupis sicilianos seguramente os sonarán estas marionetas, que en realidad las trajeron los españoles en el siglo XVI y también recrean a la manera del siglo XVI, de hecho se ha quedado fosilizado la estética muy renacentista, pues de lo que era la Reconquista en España y los episodios de Carlomagno, que es lo que la conquista de Zaragoza, por ejemplo, es uno de los ciclos que tienen en este teatro en Sicilia. Lo cito por su vinculación con Aragón y con España también. Ya posteriormente, a partir del siglo XIX, empezamos ya a ver lo que son las bases, el primer camino o un intento de camino hacia la recreación moderna y seria, ya con cierto rigor, vamos a llamarlo científico, desde la mentalidad de aquella época, entre comillas, que es a partir del siglo XIX. A partir del siglo XIX, los distintos movimientos artísticos y culturales de la época, por ejemplo, el historicismo, el goticismo, se produce una vuelta a la Edad Media, recupera, por ejemplo, en literatura, en arte, cuadros, a través de la pintura, se recrean o se intenta recrear cuadros de distintos periodos de la historia, desde la mitología hasta la Edad Media, pero no con un criterio todavía científico. O sea, ellos pillaban cualquier antigüedad, decimos historicista porque puedes ver en un mismo cuadro a lo mejor influencias del siglo XVI o del siglo XIII que son anacrónicas, pero para ellos eran válidas como objetos históricos. Eran objetos que normalmente a lo mejor veían en los castillos o en las armerías. Y luego también, sobre todo, se producen las primeras rememoraciones del pasado militar, que ya, por ejemplo, los primeros torneos ya los tenemos a finales del siglo, torneos medievales que se recrean, siempre recrean entre comillas, los tenemos a finales del siglo XVIII en Suecia y posteriormente en esta época es cuando empiezan a aparecer de una manera más masiva y popular. Voy a poner algunos ejemplos. Las primeras recreaciones que podemos considerar como tales aparecen en un ámbito militar en Inglaterra, en 1821. El duque de Buckingham organiza en un lago la reconstrucción histórica de las batallas contra Napoleón, por ejemplo, Trafalgar. En 1824 se recrea la batalla de Waterloo, con veteranos que habían participado con los mismos uniformes y obviamente con pólvora simulada, pero es un primer intento, es una proto-recreación histórica, podríamos llamarlo así. Otro torneo, un torneo que se hace muy famoso en aquella época, que muchos historiadores o estudiosos de la recreación consideran como la primera recreación como tal, como ahora vemos, por ejemplo, la cena medieval, el mercado medieval, el torneo medieval, con una agenda así de organizada, es el torneo que organizó Archibald Eglinton el 30 de agosto de 1839 en el castillo escocés de King's. Aquí voy a poner unas estampas, unas litografías de aquella época. Aquí vemos cómo iban vestidos aquellos caballeros, pero como veis es una mezcla. Por ejemplo, los pajes van vestidos del siglo XIV, los caballeros a la usanza de los Tudor, siglo XVI. Los que van de a pie, los soldados de la izquierda, si podéis verlos, de azul y amarillo, van como las quenetes. O sea, para ellos lo histórico o lo de siglos atrás era válido. Es un popurrí de épocas, pero podemos considerarlo como primera recreación o un primer intento. Lo que inspiró a este mecenas o a Eglinton, a este aristócrata escocés, fue la lectura de Ivanhoe, que está considerada como la inspiración ideológica del que fue el primer torneo o la primera recreación medieval. Se celebró en aquel torneo también un baile, como podéis ver, también mezclando épocas. Fue un primer intento, un banquete medieval, que se puede ver aquí. Luego, ya conforme van avanzando las décadas, en el siglo XIX se crea también el primer Living Museum, que es el antecedente de los que llamamos hoy parques históricos y arqueológicos. Era
lo que se trataba era sacar las piezas de museos y darles vida. Era una filosofía que no les gustaba esos espacios cerrados de castillos o ambientes exclusivos, ¿no?, para nobles, y era hacer accesible la cultura pues, al resto de la sociedad. Entonces, estos living museos no tenían recreadores, tenían maniquíes que más o menos iban vestidos y encarnaban distintos roles, no sé, por ejemplo, el policía o el soldado o lo que fuera. También algunos estudiosos, sobre todo en Estados Unidos, consideran recreación histórica el espectáculo de Buffalo Bill, el salvaje oeste, si ya nos vamos al otro lado del océano, 1883, que aquí en este caso pues, rememoran las guerras entre indios y vaqueros. Es curioso, pero es también, digamos, el primer movimiento allí en Estados Unidos. De hecho, el reenactment o recreación moderna, uno de los países importantes es Estados Unidos. Y aquí estaría este origen a través de ese trabajo de Buffalo Bill. En España, lo que podemos considerar primera recreación que tuvimos, o evento historicista que intenta recrear, fue en Tetuán. No sé si habéis estado en Madrid, el barrio de Tetuán. Coge ese nombre por un campamento inmenso y algunas casas que se pusieron para acoger a los soldados que habían estado en la guerra de Marruecos de 1860. Cuando O'Donnell, en época de Isabel II, conquista Tetuán, entonces se celebró, pues, se montó una especie de parque de atracciones con carpas y había un área en concreto destinada a pues, hacer paradas de estilo árabe, fantasías árabes, reproduciendo un poco aquella batalla que habían hecho, y se recreó también la batalla de Tetuán, también con pólvora simulada, reproduciendo aquella época. Y luego también se reprodujo, había una tienda, no sé si la veis, la de la derecha, la tienda de un jeque árabe, que se trajo como botín, y ahí hicieron también recreaciones de vida cotidiana, vamos a decir, desde su punto de vista orientalista, árabe. Ya pasamos al siglo XX. En España, el primer torneo, parecido al que hemos comentado de Eglinton, se produce en el Escorial, el 8 de noviembre de 1912, en la lonja del Escorial, que se reproduce un torneo de época de Felipe II, pero cogiendo incluso en algún caso armaduras, creo que cogieron en algún caso armaduras originales, o las hicieron hacer o las adaptaron, y vestidos de la época de Felipe II hicieron ese torneo habilitando pues, no solamente las armaduras, los caballos, la gente vistiéndose de la época. Estas son de las pocas fotos que hay de aquel evento. Lo recogió, si lo podéis ver en la hemeroteca del ABC, está reseñada, hay una pequeña reportaje sobre este evento. Luego también podemos considerar también los moros y cristianos. A mí me he saltado un poco, cuando hemos hablado antes de los juegos de cañas, los moros y cristianos, bueno, se dice que ya se celebró con motivos de las bodas de Petronila, hubo una especie de danzas con espadas, pero posteriormente, a lo largo de de los siglos, en el siglo XV, con motivo de la Reconquista, pues también se producían estos moros y cristianos, estos eventos donde se simulaban luchas con las cañas o directamente danzas de espada, por ejemplo. Pero ya posiblemente, y a partir del siglo XVIII, XIX, sobre todo en el XIX y ya entrados en el XX, moros y cristianos, ¿por qué lo pongo? Porque aunque se venga de la tradición y el folclore, no deja de tener un elemento histórico. Y además en aquella época también pues, prestaban bastante atención a lo histórico, aunque sea desde el punto de vista de la moda berberisca de entonces, ¿no? Lo que pasa es que ahora ha cambiado bastante, han entrado telas y otras influencias, pero la primera, como podéis ver, es una visión historicista bastante fiel a lo que era la estética del siglo XIX dentro de, en este caso, berberisca, ¿no?, del norte de África. Y ya pasamos a lo que son las recreaciones modernas ya en el siglo XX. Las primeras, retomando lo que comentaba antes de Buffalo Bill, pues tenemos aquí en Estados Unidos las basadas en la Guerra de Sucesión, en los años 60. En el año 71, en Irán, se conmemoró el 2700 años de la fundación de Persépolis, reconstruyendo fielmente, pues en este caso, los inmortales, que era la guardia de la época de Ciro el Grande, en Persia. En los años 70, volviendo a Europa, tenemos también, se funda el primer parque arqueológico en Bélgica, Arqueón, que también es un parque que tenía áreas temáticas que reproducían fielmente, ya que hablamos ya con rigor científico, con seriedad. Y a partir de los años 80, en Estados Unidos, en el 125 aniversario de la Batalla de Manassas, se populariza lo que es la recreación histórica ya seria, con grupos de recreación que han investigado, han documentado, y fue en el año 86 cuando se tiene la primera
recreación a nivel de, con una masiva asistencia, 5.000 participantes que participaron en aquel evento. Y esa es una fotografía de lo que puede ser una de las primeras batallas de recreación dentro de la Guerra de Secesión americana. Y luego ya volviendo a España, pues ya con un criterio ya más recreacionista, con más rigor histórico, pues por ejemplo la soldadesca, que es un evento en Castilla y León, que ya empiezan a vestirse ya documentándose. En este caso conmemoran y siguen conmemorando la batalla de Lepanto. Mont Blanc, hablando ya de los primeros mercados medievales que tenemos en España, el primero documentado es Mont Blanc en el año 87. Aquí tenéis una foto de cómo se recreaba todavía no había rigor histórico, era un poco también la estética de aquella época, ¿no? Muy influenciada pues, por el cine, por el imaginario popular. Esta foto es del año 87, de Mont Blanc. En los años 90, pues también lo que podemos llamar fiesta histórica o recreación, Hernando de Soto, que ya es un intento de alejarse, no sé si habéis visto en las películas americanas, ¿no? El famoso barco Mayflower, ¿no? Y los puritanos, ¿no? Con esos sombreros tipo Bruja de Salem, si habéis visto, es un primer intento de recrear los conquistadores españoles saliendo de clichés. Bueno, todavía se ve la tela sintética un poco, pero bueno, ya es una primera aproximación. Una recreación que hubo de Hernando de Soto, en este caso. Y bueno, ya a partir de esta época, ya a partir de la segunda mitad del siglo XX, en Inglaterra, desde Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, pues ya el resto del mundo pues ya se expansiona. De hecho, he visto en países árabes se están haciendo ya recreaciones históricas. Ya empieza lo que es la popularización de la recreación histórica como fenómeno ya de masas. Por ejemplo, hace poco, este año, hemos celebrado el aniversario de Waterloo, de la batalla de Waterloo, con millares de asistentes, de hecho 120.000 personas que fueron allí a ese evento, 5.000 recreacionistas, o Hastings, por ejemplo. Ya entramos en lo que es la recreación moderna, ya con un criterio de rigor científico, por parte la creación de grupos de recreación histórica y sobre todo la implicación con pues, de instituciones y universidades a distintos ámbitos. ¿Cuál es el presente ahora mismo de la recreación? Partiendo de este pasado, ¿cómo está ahora mismo la recreación en España? Entonces, vamos a entrar ya en lo que es la recreación moderna, del 2000 para acá. La recreación moderna en España empezaría en el año 61 con el Festival de Ita, los primeros mercados medievales que aparecen a finales de los 80, que hemos mencionado fiestas históricas, Mont Blanc, el Álamo en Madrid. A mediados de los años 90, principios de los años 2000, tenemos las primeras recreaciones y fiestas históricas. Festivales recreacionistas, festivales o recreaciones como Maderuelo. Se crea, por ejemplo, en el año 99 la Asociación Napoleónica Española, que es la primera que intenta agrupar a los recreadores o grupos de recreación en una época. La Asociación Española de Fiestas Históricas nace en el 2000. Y luego, a partir del año 2000 y siguientes, los primeros grupos de recreación histórica en España, napoleónicos, medievales. Y a partir como del año 2007 y hasta el 2010, hasta esta década, pues ya se produce una popularización de las fiestas y recreaciones históricas, así como un mayor número de grupos de recreación histórica de varias épocas. Como explicaba al principio, la recreación es un problema, la palabra recreación histórica es un problema semántico. Ya llegados a esta década, el problema que tenemos, se está usando ahora esta palabra, como que está de moda, ¿no? Se está usando en distintos ámbitos, ¿no? Desde las leyendas, el folclore. He visto, por ejemplo, en el periódico, recreación de moros y cristianos. Y a lo mejor tenemos que hablar de fiesta de moros y cristianos, en un sentido festero de toda la vida. O recreación histórica, yo qué sé, de la gastronomía romana en tal sitio. Entonces, hay que también considerar qué es la definición correcta, ¿no? Es un problema semántico que ahora mismo estamos teniendo. Desde el punto de vista, yo que he vivido la recreación desde dentro, he sido recreadora histórica, medieval, bueno, sigo siendo, tengo todavía mi ropa, pero bueno, mi especialidad ha sido la recreación medieval o bajo medieval 13, 14. Un poco me he ido, luego desde el foro de Recreahistoria, pues hemos ido intentando un poco reencauzar ese debate, ¿no? Porque ¿qué consideramos recreación histórica y qué no consideramos, ¿no? Desde mi punto de vista, bueno, un poco desde un punto de vista general, semántico, evocar no es lo mismo que recrear. Tendríamos por un lado lo que llamo yo evocaciones y manifestaciones históricas, que tienen como base
son eventos que reinterpretan mucho la Edad Media o cualquier periodo de la historia, la imaginan, es más imaginado, y las recreaciones históricas serían los eventos donde predomina el rigor histórico, la fidelidad y un estudio documentado de las fuentes. A la hora de hacer recreación, ¿por qué recreamos o para qué recreamos? Se recrea a partir de un hecho histórico. En España actualmente es difícil hacer una clasificación, pero más o menos serían estas características. Eventos que recrean la historia como ciencia frente a los mitos, ¿no? O el imaginario popular, por ejemplo, no sé, un Tarraco Viva, ¿no? Que te trae, pues, o universidades que tienen un área, hay un congreso especializado en arqueología romana, pues traen grupos de recreación para aplicar, hacer la parte práctica de ese congreso. Este sería este rango. Hechos célebres históricos documentados, hechos literarios, hechos de vida cotidiana, lo que diría la intrahistoria, que diría Unamuno, leyendas y tradiciones y hechos basados en una tradición religiosa. Y luego las manifestaciones, yo lo llamo, para clasificar, manifestaciones históricas. Por rigor, según el rigor histórico, yo lo llamo la pirámide de la recreación. Tendríamos de abajo arriba el disfraz, desde abajo el color naranja, folclore, tradición y disfraz. Luego iría de abajo hacia arriba mercados de época, teatro histórico, las visitas teatralizadas, museos vivientes, de oficios. Luego la fiesta histórica y la recreación histórica. He puesto en amarillo, este es el tema en el que nos vamos a tratar, lo que es la fiesta histórica y la recreación histórica. Esto también es a efectos orientativos porque muchas fiestas históricas tienen elementos de teatro histórico y de mercado, pero depende de con qué rigor adaptes ese mercado o esa fiesta, o por ejemplo, o un torneo o una cena medieval, pues te mide también lo que podemos llamar, lo que hemos dicho antes, evocación o recreación. Son distintos matices. Dentro de lo que las manifestaciones históricas, ¿qué rasgos tendrían esas manifestaciones históricas? ¿Qué es lo que está pasando actualmente para, no, en mi caso, no considerar como evento de recreación estas manifestaciones que se celebran en España? Pues, ¿qué características tienen? Pues ellas reactivan el imaginario histórico de lo folclórico como fuente histórica. Por ejemplo, en muchos eventos, mercados medievales, ves como histórico los moros y cristianos o vikingos con cuernos, por ejemplo, que no es nada histórico, está sacado de una ópera. Hay un fenómeno que se llama el presentismo, que es recrear la historia con estética y modas del siglo XXI. Que bueno, esto tiene mucho que ver con lo que hemos visto antes con el historicismo, ¿no? O, por ejemplo, en pintura, los cuadros que veis de la transfiguración de Cristo, los soldados romanos van vestidos a la usanza de... Pues pasa esto mismo también. No se usan telas adecuadas, ves licras, ves estampados que no son históricos, se recrea con una estética muy moderna. Influencia de los medios de masa, por ejemplo, la televisión, el cine, el videojuego, cuya estética se copia como fuente. Por ejemplo, yo he visto gente, pues Disney, Juego de Tronos, o como me pasó una vez que di en un evento, para un evento di un taller de moda histórica, muy bien, dejé patrones y todo, y cuando llegó Fitur, pues habían copiado la serie Isabel, todo el vestuario, pero entero, de arriba abajo. Y obviamente Isabel no es un referente para tomar, porque, por ejemplo, ellos se basan en el orientalismo del siglo XVIII y XIX. Pero para ellos, claro, era como histórico y, bueno, lo consideran fiesta histórica, pero, claro, no son ni las telas ni lo que recrean es correcto. Estéticas nuevas que se mezclan con la época medieval, por ejemplo, lo hippie o lo gótico, ¿no? Que ahora se lleva, pues se convierte en medieval, eso no es histórico tampoco. O, por ejemplo, mezclar cosas del siglo XVI con cosas más, pues tampoco. La historia se vulgariza o se reinterpreta porque el público lo pide. Muchos eventos, muchos mercados medievales es que lo hacen así. Yo qué sé, se sacan a Conan el Bárbaro y no es histórico, pero el público lo pide porque la gente lo reconoce como medieval. Eso no es así tampoco. Y luego ya por último, finalidad más lúdica y festera, se va más a la diversión que a lo histórico. Esto sería un poco la evocación histórica. La recreación histórica, ya lo que entenderíamos ya con criterio, con fuentes, con documentación, como divulgación de la historia, englobarían las fiestas históricas con recreación, el reenactment, que sería, por ejemplo, la recreación de una batalla, la living history y la vida cotidiana. Nos metemos en un castillo a recrear 24 horas la vida de los templarios o el siglo XV, el reenactment. Y luego la arqueología experimental, que es una disciplina que viene de la universidad. Por ejemplo, un profesor pues quiere saber cómo en la prehistoria se hacía o se tallaba el sílex, ¿no?
pues en una clase pues lo hace a nivel experimental él mismo. Ha empezado como una disciplina experimental, pero ha terminado siendo, se ha incorporado como una actividad más a la recreación histórica. ¿Qué define a la recreación histórica? Lo que hemos comentado antes, que tenía lo amarillo, o una fiesta histórica con base ya documental. Pues documentación desde las fuentes, rigor histórico, asesoramiento histórico y formación de participantes, que esto es muy importante. Formar, por ejemplo, a participantes, un taller de ropa. Sobre todo, uno de los fallos importantes en muchos eventos es que no se recrea bien la ropa. O sea, la gente, lo que he comentado antes, claro, la tele le mola más el brillo o ir esplendoroso, pues puedes ir igual de pobre, elegante, por decirlo así, o espectacular, que igual de vestiendo un caballero, ¿no? Se usan telas, entonces es necesario un asesoramiento histórico y unos talleres. Cómo decía la gente, por ejemplo, cómo se vestían, con unos patrones, o por ejemplo, cómo se luchaba en la Edad Media, ¿no? Para poder recrear con seguridad una batalla, si la recrea gente del pueblo, pues ese tipo de entrenamiento. Nula influencia de elementos vulgarizadores, lo que hemos comentado antes. O sea, en una recreación histórica, vamos a decir, purista o con rigor, no vas a ver nunca esta influencia, por ejemplo, que comentaba antes de la televisión o los vikingos con cuernos, nada folclórico, sino se va directamente a reproducir fielmente la documentación que tenemos. Yo qué sé, por ejemplo, los moriscos, ¿no? O un andalusí. Pues nos vamos a la Alhambra, las pinturas que hay arriba, pues voy a reproducir fielmente cómo se vestía un sultán o un rey. Pues yo lo investigo y luego investigo qué telas se llevaban en esa época y lo reproduzco tal cual, ¿no? En algún caso luego lo vais a ver en las presentaciones de las fiestas que vamos a traer a continuación, ¿no? Finalidad divulgadora de la historia, y luego estos eventos también incorporan grupos recreacionistas y arqueología experimental. A los recreadores históricos, los miembros que componen estos grupos, pues se nos han llamado de distintas maneras. Reenactors, que sería la palabra, o reenactors en inglesa, recreadores o recreacionistas. Estas serían las acepciones. Cuando se trabaja con grupos históricos siempre hay que hablar de recreadores y no como nos ha pasado en algún evento que nos llaman, bueno, nos han llamado de todo, desde frikis de la historia, pasando por animadores, actores. No somos, sí, podemos hacer espectáculo, pero no somos ni actores ni somos animadores, somos divulgadores de la historia o recreadores. Luego, dentro de la recreación histórica, pues también hay como distintas corrientes en recreación. Tenemos los recreadores dentro de una clasificación americana, los FABs que llamaban, o soldados de poliéster, que serían, es lo opuesto a un purista, por ejemplo, lo que vemos en muchas fiestas históricas, ¿no? Pues vestidos con un mínimo de rigor, con telas, a lo mejor puedes usar el poliéster, pero vas vestido con unos patrones, un mínimo de rigor, ¿no? Luego habría un recreador medio que ya viste de manera más purista, más documentada, pero que delante de la gente actúa así, pero a espaldas de la gente lleva una vida moderna, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor le ves fumando y vestido de época. Son detalles que, bueno, nosotros mismos, haciéndonos una autocrítica, pues tenemos que ir puliendo también como recreadores, ¿no? Y por último, los recreadores más puristas, los llaman progressive o hardcore, reenactor en inglés, serían los más puristas y por lo general pues son minuciosos a la hora de actuar, de vestir, de comportarse, incluso de hablar según la lengua de la época. ¿Qué son los grupos de recreación? Somos aficionados a la historia que deciden revivir un periodo específico. Comenzaron siendo grupos de amigos y luego con el tiempo pues se han terminado convirtiéndose en asociaciones histórico-culturales que tienen en común el estudio o la divulgación de la historia, su documentación y la aplicación práctica de estos estudios. Voy a poner distintos ejemplos de grupos de recreación, desde el Neolítico a Vietnam. Por ejemplo, en el Neolítico, la Grecia clásica, los hoplitas, Roma, en la Edad Media, las Navas. Esta fue una recreación la más importante que hubo en España, con casi 400 participantes, el 800 aniversario de las Navas de Tolosa. La batalla de Montiel, aquí hay un grupo que estuvo participando con nosotros, batelonos, que bueno, formaron aquí por ejemplo, hicimos unas guías de vestimenta, adaptaron la estética nazarí, justo es de las pocas batallas medievales que tienen una reproducción exacta de cómo era en el siglo XIV. Siglo XV, los tercios, la época napoleónica, la Guerra Civil Española,
que esto es muy importante también, por ejemplo, despojarnos de tabúes históricos, ¿no? Siempre en España tenemos el tema nacionales y republicanos. Aquí se recrea la historia sin etiquetas políticas. La labor de estos grupos ha ayudado a comprender muchísimo mejor la guerra civil desde otro ámbito. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, también se recrea. Vale. Y luego, en cifras, la recreación en España, he sacado unas cifras para cuántos grupos somos en España y qué porcentaje de épocas recreamos. Según la web Portal Historia, que es la fuente en la que me baso, los grupos censados son en edad antigua 32, edad media unos 50 grupos, que ahí incluimos tanto fiestas históricas como asociaciones recreacionistas. Luego, los siglos XVI y XVII, 5, aunque creo que hay más, pero bueno, son los que había 5. Siglo XVIII y napoleónicos, 21. Guerra Civil, 9 grupos. Y Segunda Guerra Mundial, 20. Es curioso porque, a pesar de no ser de España, pues tenemos 20 grupos de esta época. Y multiépoca, que pueda ser pues, desde la Edad Media, tercios, grupos que recrean distintas facetas de la historia, 13. Y según una estimación aparecida en una entrevista de prensa, bueno, yo he puesto aquí 3.000, 4.000, yo creo que somos más, 5.000, quizás seamos más, porque hay que incluir todas las corrientes de la recreación, ¿no? Desde que recrean una fiesta histórica en una asociación o peña, hasta los recreadores más puristas, vamos a decirlo así. Y dentro del mundo recreacionista, como hemos dicho antes, hay tendencias desde la más básica, más festivo-histórica, hasta la más purista. Aquí tenéis un gráfico en porcentaje. La edad media, por época, sería la que más se lleva la palma, vamos a decirlo así, con un 34% de los grupos. Le sigue la edad antigua. Y luego, por ejemplo, las menos conocidas en España es tanto el siglo XVIII como sobre todo el siglo XVI, que es una época que todavía, yo de las fiestas que conozco, creo que hay 5 o 6 en España: Pastrana, Padules, el Lerma, alguna que recreaste, pero poquitas todavía, ¿no? Con un mínimo rigor histórico. Vale. Vamos a pasar ya a lo que son las asociaciones en España. Las asociaciones intentan un poco canalizar a los distintos grupos, ser un poco los interlocutores ante por ejemplo, la sociedad, un poco ante las instituciones. Y está muy, ahora mismo en España, al día de hoy está muy diluido, muy atomizado. Por épocas, como hemos comentado, la Edad Media y la Antigua son las más representadas. El siglo XVIII y el XVI las que menos. El asociacionismo recreacionista está más concentrado al norte de España, especialmente en la franja Cataluña-Aragón. De hecho, bueno, fue en Aragón y Cataluña donde empezó un poco el movimiento recreacionista en España. Como hemos comentado antes, el primer mercado medieval entró por Montblanc también, y luego se ha ido extendiendo al resto de España. Regiones como Madrid también tiene un buen número de recreadores, pero, por ejemplo, conforme vas avanzando al sur, o zonas como Galicia, Asturias, apenas cuentan con 1 o 2 asociaciones locales. Y luego, bueno, como he comentado también, hay variedad de maneras de recrear o sensibilidades, desde el festivo histórico, al purismo, al reenactment y la arqueología experimental. Y voy a mencionar algunas. Por ejemplo, a nivel de asociación, la Asociación Napoleónica Española es la más veterana, del año 98. Le sigue la Asociación Española de Fiestas Históricas, del año 2000. La Federación Andaluza de Recreación Histórica. La Asociación Española de Reconstrucción Histórica. Bueno, no tengo aquí el logo, pero bueno, hay otra asociación histórico-cultural de recreadores españoles. O sea, son intentos también de aglutinar a distintos grupos o épocas, pero, por ejemplo, en el caso de esas asociaciones normalmente se centran en la historia moderna, no tanto en la historia medieval. En Europa tenemos, por ejemplo, no es una asociación, es una entidad pública que apoya a estos eventos, el British Heritage, herencia británica, que equivaldría en España al patrimonio nacional, pero en este caso se implica también más a un nivel de recreacionismo. Son los que organizan, por ejemplo, Hastings, o en algún museo, por ejemplo, me parece que en Inglaterra, algún torneo que han hecho en el museo en Leeds, me parece, el Museo del Ejército, suelen financiar este tipo de eventos también. O sea, no es como España, que todavía nos queda que ojalá Patrimonio Nacional algún día nos apoyara a este tipo de iniciativas a un nivel nacional, pero, por ejemplo, en estos países pues sí cuentan con ello. Por ejemplo, la batalla de Hastings, que estoy comentando.
el CERS, que lo vamos a tener el próximo domingo, que es un intento también europeo de aunar fiestas históricas. Vale. Luego, dentro del mundillo de la recreación histórica purista, pues no hay un modelo, sino hay distintas variantes de celebrarlos, dependiendo un poco de la finalidad y el público al que se destina. Tenemos los eventos multiépoca, los reenactment, por ejemplo, aniversarios, batallas, living history, que sería la vida cotidiana. Se hacen también, por ejemplo, jornadas de militaria y antigüedades, festivales de recreación histórica, como Tarraco Viva, puede ser multiépoca o especializados en una época determinada. Y luego también algo que está faltando en España, que en el extranjero se hace muchísimo, los reenactment markets son como los mercados que vemos en España, el típico mercado medieval, pero adaptado a un tipo de público bien amante de la historia, bien coleccionista. Por ejemplo, artesanos, el que reproduce una espada fielmente. No vas a ver ahí espadas toledanas o vas a ver al masajista chino en un mercado medieval, ¿no? Vas a ver historia, o sea, artesanía histórica al 100%. Desde gente que te vende ropa auténtica medieval hecha con patrones, reproducciones de museos, por ejemplo, de piezas arqueológicas. Aunque es más bien para el mercado recreacionista, también para cualquier coleccionista o amante de la historia, estos mercados pues son fantásticos para tener piezas originales e históricas. Actualmente en España, ¿cuál es el papel del recreacionismo ante la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo la situación es, estamos un poco entre el desconocimiento y la incomprensión, ¿no? Aunque ya hay distintas facetas o distintos canales por los que ya se está haciendo más accesible, más visible, por decirlo así, el recreacionismo en España, hasta hace poco ha habido un gran desconocimiento o ignorancia en el común de la sociedad de este fenómeno recreacionista. Para mucha gente, un recreador más era poco menos que, perdóname la expresión, éramos poco menos que frikis. Y es que es verdad. A mí, por ejemplo, os comento, cuando yo estaba en la serie Isabel, el director de Isabel había visto mi página Facebook y las fotos y lo primero que me dijo, mira que sois frikis, ¿no? Bueno, a ver, pero no, somos frikis en el sentido de porque la historia para nosotros la vivimos de una manera que sirve para divulgarla. O sea, a mí no me vas a ver nunca vestida de poliéster, me vas a ver vestida con un cinturón y, de hecho, por ejemplo, mi cinturón, mi hebilla, tengo una hebilla del siglo XIV, auténtica, que uso como hebilla medieval, que le he vuelto a dar ese uso. Y, de hecho, es como un museo viviente que enseño esa pieza auténtica, que podía estar ahí en una vitrina de coleccionista, pues yo la saco a la calle y la enseño. Es como sacar los museos a la calle, ¿no? Hay un gran desconocimiento también de los medios de comunicación, sobre todo a la hora de definirnos ese papel del recreacionista, ese rol que tenemos, ¿no? Y aunque algunas facetas de la recreación histórica tienen conexiones con el espectáculo, en muchos mercados medievales y fiestas históricas se tiende erróneamente a juntar sin distinción a recreadores con la animación de calle o de actores, lo que desvirtúa la faceta divulgadora de la historia que tiene la recreación histórica. ¿Cómo se solventa? Pues separando un área de recreación histórica, un campamento histórico, de lo que es el barullo del mercadillo medieval medianamente evocado o recreado, por ejemplo, ¿no? Una fiesta histórica, o creando espacios únicos donde la recreación histórica, un castillo, por ejemplo, como ha hecho en Monzón, ¿no? 24, ¿qué fueron? 24, 48. 48 horas haciendo vida templaria, sin luz, sin electricidad, pues ese tipo de espacios es lo que hace muy especial la recreación, ¿no? Y sobre todo no tanto para quien la recibe, para quien la ve desde fuera, sino también para el que la vive desde dentro como recreador. El recreacionismo también en España, ¿cómo se ha divulgado? Porque, sobre todo en esta década que hemos comentado, desde el año 2005 para acá, se ha hecho más visible a través de distintos canales. Por ejemplo, Internet, pues primeramente fueron los grupos de noticias y luego el gran papel que ha hecho las redes sociales. Por ejemplo, en nuestro caso, Recrehistoria. Recrehistoria lo fundamos en 2009, tenemos ya más de 4.000 inscritos o amigos, digamos, yo los prefiero llamarlos amigos, ¿no? De la historia y del recreacionismo, y pues ahí hemos acercado la historia a la gente que normalmente no conoce o no estaba familiarizada con este concepto de recrear la historia. También, por ejemplo, a través de publicaciones, hace años llegó a España la revista italiana Costume, no sé si alguno la habéis conocido, que luego fue en italiano Revivere la historia. Luego también la revista Uniformes, también ha dedicado algún especial dentro del mundo de la militaria, sobre todo el coleccionismo militar, pues ha dedicado estudios a la uniformología, que se llama.
Y luego, pues últimamente, pues, por ejemplo, en medios también, en prensa, lo de Waterloo. Pues Waterloo ha sido muy difundido también, se ha popularizado, perdón, a través de estos medios, congresos a nivel de universidades, bueno, o congresos como en nuestro caso, pero a nivel de universidades como muy elitista, no ha salido tampoco de ese ámbito universitario, es lo que os comentaba antes, era como muy de arqueología experimental. Y luego los libros, últimamente están saliendo libros, porque en el caso de alguno que ha escrito aquí mi compañero Rubén, que recoge fotos de grupos de recreación españoles, que es un tema que ya es una vía que es de agradecer y gracias como recreacionista también, que nos ayuda pues, a dar visibilidad a este fenómeno, a este movimiento. Las fiestas históricas pueden convivir también con la recreación histórica. Cada vez más en España, como he comentado antes, hay eventos que incorporan una parte de arqueología experimental y recreación histórica, ganando en calidad y rigor histórico. También hay una interactuación entre fiestas históricas y grupos de recreación histórica que participan en actividades locales. También a nivel local, la fiesta histórica ha creado grupos de recreación en el ámbito de la fiesta histórica. Por ejemplo, yo vengo de Móstoles, en Móstoles tenemos el 2 de mayo, que es napoleónico, y en Móstoles, pues ciudadanos, desde gente normal, desde un albañil hasta un médico, hasta un administrativo, por ejemplo, pues se han juntado apasionados de la historia y han creado grupos locales de recreación, también dinamizando mucho pues, este fenómeno. La fiesta histórica ayuda también o la presencia de grupos de recreación mentaliza a la población que acogen fiestas históricas de la necesidad de mejorar y evolucionar. Yo hablo, por ejemplo, del caso de Montiel. En Montiel, si no hubiéramos tenido, por ejemplo, el campamento histórico, la gente venía vistiendo los disfraces de los chinos que compraban. Entonces, cuando nos han visto, ¿y cómo vais vestidos? ¿Y cómo es esto? Pues ha habido gente que nos ha preguntado y luego ya después de la fiesta medieval ha ayudado, pues a lo mejor me han consultado personalmente, les hemos dado patrones y han empezado a vestir de una manera más histórica, ¿no? Ellos mismos se están dando cuenta de esa diferencia entre vestir con un disfraz del chino a vestir ya con un rigor histórico. Eso ayuda a elevar también la calidad de una fiesta o incluso un mercado medieval, ¿no? Y luego una fiesta histórica que evoluciona cada vez más, incorpora, redunda a la larga en un mayor atractivo turístico, en inversiones económicas gracias al evento y la puesta en valor del patrimonio local histórico. Por ejemplo, retomo el caso de Montiel medieval, gracias a la fiesta histórica se ha producido, el pueblo ha tomado conciencia del castillo, antes eran como 4 piedras, el pueblo consiguió comprar el castillo y ahora están haciendo excavaciones y están apareciendo ahora mismo una de las mayores poblaciones de Edad Media en España. Prácticamente es una especie de Pompeya medieval y la están excavando y de hecho van a construir un parque arqueológico, la idea es de hacer un parque arqueológico con el tiempo. La arqueología experimental y recreacionismo histórico, pues esta disciplina que es universitaria, también tiene otro punto en común con la recreación histórica. De hecho, aspectos comunes, por ejemplo, rigurosidad en la investigación, adopción de escenarios, por ejemplo, un parque arqueológico, una ruina romana. Pues ahí vamos a montar, yo que sé, un campamento romano, pues en la propia, en ese yacimiento. Pues eso le da también un valor añadido. Búsqueda de fuentes, o sea, nos basamos, por ejemplo, en piezas arqueológicas, iconografía, tiene ese aspecto común también. La arqueología experimental es una disciplina que se mueve en ámbitos académicos, pero que sale de esa esfera a través de los eventos de recreación, haciendo visibles modos de vida, útiles arqueológicos y funcionamiento de artefactos. Luego también tiene, a través de la recreación histórica, potencia también la labor divulgativa de la historia y también conecta con todo tipo de público, o sea, se populariza y se adapta a cada edad y a las necesidades económicas y sociales del momento. Y bueno, a la hora de, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una recreación histórica, la primera vez, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos documentamos? Pues aquí voy a poner rápido también varios ejemplos. Partimos de las fuentes artísticas, pintura, miniaturas, grafitis, grabados, fuentes documentales, historiografía, literatura, tradición oral, fuentes materiales, arqueología, tejidos, objetos cotidianos, armas, muebles, etcétera. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Altamira, pues inspira este trabajo de un grupo italiano, esto es de un grupo italiano del Neolítico, que reproduce unas pinturas, pues acerca las pinturas de Altamira a la gente de esta manera. Esto es arqueología experimental, por ejemplo.
Fuentes para la reconstrucción, Iber Calafell, que es un grupo que empezaron, son arqueólogos que se han convertido en recreadores históricos. Y, por ejemplo, el guerrero que veis de la derecha se ha basado en el guerrero de Porcuna. Reproducción fielmente toda la panoplia militar de la época, en este caso, celtíbera. ¿Veis? La dama de Elche, reproducida, traída a la vida real, a través también de este grupo Iber Calafell. Por ejemplo, técnicas de ganchillo medieval, pues hemos reproducido pues, el altar de Buxtehude, un altar alemán de una iconografía de una virgen, y ves que reproducimos milimétricamente cómo se tejía en aquella época, que aunque la gente piense que el ganchillo se ha inventado recientemente, en época medieval ya existía el ganchillo, como se puede ver. Por ejemplo, otra manera de acercar a la gente, pues reproduciendo la alfarería. Esto es del museo, hay piezas del Museo de Granada, del Patronato de la Alhambra, reproduciendo piezas nazaríes que trajimos a Montiel, pues aquí reproducidas en alfarería. Un aguamanil, en este caso, fijaros, la fuente histórica es una pintura italiana. La han sacado de una pintura y lo han reproducido, vamos a decirlo, en 3D, trayendo un objeto del pasado al presente. Como podéis ver, reproducido milimétricamente. Y, por ejemplo, también podemos usar las fuentes históricas, por ejemplo, para televisión. Yo no sé si alguno ya lo conocéis, yo soy asesora histórica de la serie Isabel, me encargué de la parte nazarí, no sé si habéis visto la serie. Y para poder documentar pues, distintos aspectos del guión, esta fue mi fuente. Fue un poco como mi Biblia en árabe, la Nubdat al-Asr. Por ejemplo, no sé si habéis visto la serie La muerte de Muley Hassan, cuando enferma, pues todo estaba sacado de aquí. No estaba en el guión original, por cierto. A raíz de incorporar esa fuente árabe y a una arabista, pues el guión se cambió sobre la marcha. Y lo que iba a ser un personaje plano, cómo fue enfermando, la actuación adquirió gracias a esta fuente documental. El entierro de Muley Hassan, pues, por ejemplo, el libro vestido de blanco en Al-Ándalus, pues lo sacamos de esta ilustración islámica medieval, que van de blanco también. Y los rezos, por ejemplo, todo ese tema se reconstruyó fielmente según la época, según el rito maliquí. Incluso el texto árabe no es que estuviera improvisado por el actor, lo buscamos explícitamente el que se usaba en aquella época, un tratado de ritual o escuela maliquí que se llama. Y bueno, así salió la escena. Entonces, que también cuando se quiere, se puede aplicar técnicas de reconstrucción histórica en televisión. Y este es uno de los episodios o de escenas más bonitas, no lo digo porque la haya hecho yo, ¿no? Que bueno, insisto en mi modestia, pero cuando la historia verdadera llega a televisión, cambia completamente y bueno, adquiere otra dimensión. Por ejemplo, la corte nazarí, pues el modo de sentarse y distribuir los personajes de la corte, incluso el pequeño detalle de tener un Corán, porque los reyes cuando hacían las audiencias juraban por el Corán, pues esto también está sacado de fuentes. La manera de sentarse a la turca lo sacamos pues, de una miniatura morisca, es un poquito posterior, pero bueno, siempre dentro de esta época, hecha por un emigrado morisco que fue de Granada al norte de África. Y como veis aquí el sultán también está sentado de la misma manera. Siempre intentamos reproducir lo más fiel posible pues un periodo ya, en cualquier medio, televisión o una recreación histórica. La túnica roja de Boabdil está sacada del original del Museo del Ejército. Hombre, no pudimos conseguir o no pudieron conseguir los de vestuario, pero se asemeja o intenta asemejarse a la que llevó originariamente Boabdil. Vale. Bueno, ya vamos acabando ya. Ya entramos en lo que es la recreación histórica, lo que un poco ha comentado también Darío al principio. Puede revertir también a nivel económico y turístico en las distintas localidades que acogen este tipo de eventos. En poblaciones con más de 10 años de trayectoria, como fiesta o recreación histórica, el impacto se ha notado en el tiempo al construirse mayores infraestructuras y alojamiento. Incluso ha fomentado la puesta en valor del patrimonio. Voy a poner un ejemplo. Una fiesta que he asesorado hace años, Briones, en La Rioja, una población con 900 habitantes. Esta población solamente tenía una casa de turismo rural. Yo les asesoré, imaginaros, en el año 2003. Al día de hoy es fiesta de interés turístico nacional. Ellos recrean el siglo XIV, un tratado que se hizo entre Navarra y Castilla durante las guerras, una guerra colateral que hubo en época de Pedro I, luego de Enrique de Trastámara. Y solamente había una casa de turismo rural y 2 o 3 líneas de autobús, un autobús que pasaba al día y poco más. A fecha de hoy tienen apartamentos rurales, tienen 2 casas de turismo rural, un montón de restaurantes, se ha restaurado el castillo, por ejemplo.
y al día de hoy es fiesta de interés turístico nacional. O sea, no es antes ese reconocimiento, digamos, a nivel turístico, sino también se ha convertido en un destino que, para ser un pueblo de 900 habitantes, acoge a 30.000 personas los días que celebran sus jornadas medievales en junio. También la recreación histórica crea riqueza local. Un estudio que hizo Carlos Belloso, de la Universidad Europea de Valladolid, comenta que el 10%, quizás un poquito más, 12% del Producto Interior Bruto en Castilla y León es producto de actividades relacionadas con manifestaciones históricas, desde la fiesta histórica, el mercado medieval, pasando por las recreaciones históricas. Y luego también, lo bueno que tiene también este tipo de manifestaciones, ¿no? Crea un tejido artesanal industrial paralelo a la fiesta o recreación histórica. Por ejemplo, los artesanos del cuero o empresas. Aquí en Aragón tenemos muy conocido el caso de Medieval Factory. Medieval Factory nace en el entorno de las fiestas de Teruel y ahora se dedica, pues, a surtir a nivel nacional vestuario, o que intenta ser medieval o de época, pero bueno, nació en ese entorno festivo histórico, ¿no? También, por ejemplo, hay como dinamizador de ciertas zonas, las fiestas de cartagineses y romanos. Nació en una época, no sé si os suena, en los años 80, la reconversión industrial. La zona de Cartagena era una zona que estaba también muy deprimida económicamente. Entonces, estas fiestas aparecieron como un intento de revitalizar a través del turismo, de crear nuevos espacios o nuevos nichos. Y también con el tiempo pues ha creado también todo un tejido y toda una fiesta que creo que ahora va camino de ser de interés turístico internacional. Ya lo es nacional y también ha creado una cierta industria que, por ejemplo, surte a muchas fiestas históricas de tema antiguo. Y ya por último, bueno, el impacto turístico. A través del turismo, vamos a llamarlo, la recreación histórica da paso a un tipo de turismo o perfil de turista, como ha explicado un poco al principio Darío, ¿no? El turismo histórico de recreación. Es un público ya más exigente, más familiarizado con la historia, que requiere un espacio propio o ciertos eventos de calidad a las que ir. Ya son personas con un criterio, conocen la historia y quieren vivir la historia de primera mano. Entonces, este tipo de turismo ya existe en países como Estados Unidos, en Europa. Volviendo un poco a lo que os comentaba antes, Waterloo este año, pues 5.200 recreacionistas y 1.200 asistentes de público. O sea, imaginaros el potencial económico que ha tenido, cómo ha revertido a nivel de hostelería, a nivel de comunicaciones. O sea, por eso es necesario también por parte de las instituciones, por parte de los empresarios, de apostar por este tipo de turismo. Es un turismo y un tipo de eventos que tienen una gran influencia sobre la economía local, ¿no? También es un turismo sostenible y respetuoso con la historia. Y ya por último, bueno, comentad que a mayor calidad, mejores recreaciones, lo que redunda en una mejor oferta turística exportable a otras áreas. Y bueno, ya con esto pues ya terminó la ponencia. Yo tengo un dicho, voy terminando, cuando tengo que definir recreación histórica, un momentito, vale. Cuando tengo que definir recreación histórica cara al público, yo siempre digo que la recreación histórica es revivir para conocer, conocer para divulgar y divulgar para preservar, ¿no? Ahora que hablamos mucho de memoria histórica, pues qué mejor que una recreación histórica para hacerlo. Y bueno, ya hemos terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, espero que haya sido de vuestro agrado. Sí. No es el mismo, era uno de los... Mira, sí. No es el mismo director, a ver, te explico. El director es Jordi Frades, y era como el director de directores. Entonces, él tenía un grupo de codirectores y uno de estos codirectores, Uriol Ferrer, es el que ha dirigido Carlos V. Pero, te explico, hay una película que se ha rodado que se llama La Corona Partida, que es como una producción bisagra que va a unir la época de Isabel con Carlos V. Entonces, la metodología también ha sido muy distinta. O sea, si habéis visto el primer episodio de Carlos V, es como más histórico, tiene quizás aspectos más teatrales, pero bueno, cada director es un mundo, ¿no? Pero bueno, que Jordi Frades, el director de Isabel, sigue
La corona partida, que se estrena en enero. Vale. Y entonces, la pregunta es, ¿y en tu opinión, Sí. el rigor histórico, porque ha tenido un impacto a nivel nacional muy importante y es un hecho fundamental, ¿qué opinión tienes de cómo se ha tratado el tema? Para mucha gente ha sido el acercamiento a la figura de Isabel la Católica. Sí. No lo digo tanto por mí, sino por el entorno de gente que la conocía muy superficialmente. Entonces, ¿qué opinión te merece el rigor de la serie? Pues, a ver, a nivel de rigor histórico, por ejemplo, el tema de las vestimentas, ellos trabajan mucho con lo que llaman licencias históricas. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, si queda bien ante cámara. Os voy a poner un ejemplo, el tema de las armaduras medievales. Estuvieron haciendo pruebas de foto, de cámara, para entendernos, pruebas de cámara con los actores vestidos de armaduras medievales de verdad. Lo desecharon porque decía el director de foto, el jefe decía que brillaban demasiado y los actores también se quejaban bastante, y es verdad, porque son 14 horas de rodaje, de que era muy pesado. Hubiera sido genial, en algún caso si se usó alguna armadura de verdad, pero claro, la licencia histórica tuvieron que recurrir al material que hay en Cornejo y material, por cierto, bastante antiguo. Con deciros que se usaron, por ejemplo, de la época del Cid campeador, se usaron las espadas, pero te hablo del Cid de Charlton Heston, del año 69. O sea, había trezo bastante antiguo. Yo personalmente hubiera preferido que hubieran usado a nivel de armas, por ejemplo, pues algo más moderno. Sí me preguntaron, por ejemplo, a nivel de la parte árabe de los nazaríes, si lo viste, sí me preguntaron algunas cosas sobre qué tipo de espadas vestían, cómo vestían los turcos, alguna cosa sí ahí me hicieron caso, pero claro, normalmente la televisión es para lucirse, entonces tanto para los actores como para... cogieron bastantes licencias históricas. En el caso de la coronación de Isabel, si viste la escena, el vestido estaba sacado de Galadriel, del Señor de los Anillos. La espada de uno de los personajes era también del Señor de los Anillos, creo que de Aragorn, estáis familiarizados, no era una espada histórica del siglo XV, pero bueno, para televisión quedaba muy vistoso. Y luego, para lo segundo que me has comentado, por ejemplo, ha redundado muchísimo, se ha creado la ruta de Isabel, una especie de turismo mancomunado entre 4 poblaciones de Castilla León, creo que es Madrigal, Medina del Campo, 4, Arévalo y otra que por ahí y, por ejemplo, en el caso de Madrigal, de las Altas Torres, en el palacio donde nació Isabel la Católica, ha aumentado el número de visitantes, no sé si a lo mejor al año tenían 10.000 visitantes al año, ahora tienen 40.000. O sea, ha redundado muchísimo a la hora de crear un cierto tipo de turismo. Ayuda muchísimo. La Alhambra, por ejemplo, la Alhambra a raíz de la serie Isabel, creo que ha tenido un 23% más de visitas turísticas a ese recinto. O sea que sí, a la larga se ha traído... No, me refiero a un enorme impacto porque se vendía como muy rigurosa con la historia en esos maquinos que hicieron. Entonces, por eso te preguntaba tu opinión, porque, claro. Porque la percepción que se le ha quedado al gran público era de rigor histórico. A ver, y creo que esa es la única idea que sobre la figura y ese periodo de la historia se va a quedar mucha gente. O sea, probablemente se convertirá hasta en una manera de aprender la historia. Entonces, eso... Sí, por eso te lo preguntaba sobre todo, sí, ¿no? Te entiendo. Sí, la idea, a ver, ¿cómo te explico? A nivel de fuentes es súper histórica, es muy fiel. ¿Qué es lo que suele pasar en muchos sitios? Cuando hacen recreaciones históricas, las fuentes, piezas históricas o teatro histórico, se ajustan muchísimo son muy fieles al manuscrito de turno, pero luego los elementos adicionales, el vestuario, armas, se aleja bastante. Es lo que ha pasado un poco con Isabel también. Y es lo que comentaba antes, que en un sitio que he ido di un taller de 8 horas de moda histórica, auténtica, con patrones, me ponen luego, van a Fitur y copiaron exactamente el vestuario de Isabel, a pesar de que les dije que no era el modelo, no es el modelo, ningún modelo que veáis en televisión, y perdóname que eche piedras contra mí misma, pero es histórica. Algunos sí, lo que había, el entierro Muley Hassen, por ejemplo, algunos trajes, pero no todos. Ahora parece que Carlos V el vestuario lo han cuidado bastante, sí es bastante fiel, pero también hay cosillas ahí a nivel militar, por ejemplo, que, bueno, hacemos así con la cabeza porque es que empezamos a ver la serie y es que ves, claro, mezclan estéticas, series y cosas raras que no tienen nada que ver con la historia. Pero bueno, la labor divulgativa de la historia que ha tenido Isabel, la verdad es que es de agradecer muchísimo. Yo creo que, como decía el director de Isabel, Jordi, habrá un antes y un después de Isabel, ¿no? Y es verdad, en ese sentido. Perdona que te corte.